Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula Jehová y Jesús y su Trinidad. La Trinidad es uno de los conceptos más difíciles de entender, pero también es uno de los más fáciles de explicar. ¿Por qué? Porque Jehová te dice, yo soy uno, pero al mismo tiempo soy tres. Y tú dirás, ¿cómo es eso posible? Y ahí es donde entra la complejidad. ¿De qué? De la Trinidad. ¿Cómo puede ser uno y al mismo tiempo ser tres? Es fácil de explicar porque nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Y el ser humano es uno, pero tiene que alma, cuerpo y espíritu. Pero al final tú eres uno. Yo necesito que mi espíritu, necesito que mi alma y necesito mi cuerpo para poder vivir. Pero soy uno. Así como tú eres uno, pero al mismo tiempo eres tres. Vamos a entender la Trinidad de Dios. El ser humano debe tener interés por entender a Dios, porque al entender a Dios se entiende a sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Vamos a entender la Trinidad de Dios y cómo se manifiesta. Porque la manifestación de la Trinidad está en todo. Ustedes deben saber de que Jehová nuestro Dios, Él es un varón negro y Él se reflejó en Adán y creó un varón negro. ¿Por qué? Porque la noche es primero. El día comienza a las 12:01 de la noche. Arranca el día, sale el sol y vuelve y comienza el día. Vuelve y empieza. Aquí es el fin, aquí es el comienzo. Siempre comenzamos ¿en qué? En oscuridad. Por eso Dios creó a Adán negro. Recordemos que Adán es hecho de la tierra negra. La tierra negra es tierra buena para sembrar. Si tú eres un agricultor, tú dices, es que esa tierra es buena para sembrar. ¿Por qué? Porque es negra, color rojizo. Y así es Adán. También a Adán se le compara con qué? Con el carbón. ¿Por qué? Porque el carbón es la materia prima, el primero. El primero. Adán. Adán. Y recordemos que Jehová nuestro Dios toma de la costilla de Adán y saca a una mujer. Entonces, ustedes me ven que yo soy un varón negro, pero si entran en mis huesos, se van a dar cuenta que mis huesos son blancos. Y por eso Eva viene siendo ¿qué? Blanca. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios tiene una luz, y esa luz es femenina. Y la reflejó Eva, en Eva. Y Eva se representa como el diamante. ¿Por qué? Porque luego que se trabaja el carbón se trabaja, sale ¿qué? El diamante, la rubia, que representa ¿qué? El día, el día. Recordemos que Adán siempre es primero y luego la mujer, y luego la mujer, y luego la mujer. Es realidad, por eso cuando trabajan el carbón, del carbón sacan ¿qué? El diamante, es realidad. Por eso Dios ¿qué hizo? Trabajó en la costilla de Adán y sacó a Eva. Y por eso Eva es color hueso, color blanco. Ella es blanca. Y ahí tenemos que el día y la noche. Tenemos que 12 horas para descansar y 12 horas para trabajar, formando un qué? Una unidad. Un día de 24 horas. Un día de 24 horas. Ahora bien, nosotros debemos saber que nosotros representamos algo de Dios. Adán representa ¿qué? La piel de Dios. Por eso Dios es un varón negro. ¿Representa qué? La piel de Dios. Y Eva representa qué? Los huesos de Dios. Los huesos. Y mira, mi piel es negra. Dentro de mí, mis huesos son blancos. Y en medio de entre mis huesos y mi carne está qué? La sangre. La sangre. Y la sangre está formada por qué? Por Abel. La sangre de Dios. La sangre. Y ahí tenemos que la Trinidad de nuevo, piel, huesos y sangre. Tenemos que la Trinidad. Y este formato va a aparecer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez a lo largo de la historia. Y nos vamos a dar cuenta de que forman que la Trinidad. Adán
representa que la piel de Dios. Eva representa que los huesos de Dios y entre la piel y los huesos forman ¿qué? La sangre. La sangre. Miren lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Recordemos que Jehová nuestro Dios es conocido como la totalidad y él lo que hace es que dividirse. Porque para poder entender a Jehová nuestro Dios debemos darle la vuelta al asunto y unificar lo que se dividió. La Biblia dice, la tierra está llena de la gloria de Dios. Y la gloria es el esplendor de Dios. Lo que Él se divide en colores. Se divide en el color negro, en el color blanco y en el color rojizo. Entonces, para poder entender a Dios tenemos que hacer lo inverso. Es decir, Dios es un varón negro, tiene atributos femeninos y por eso para Él es importante que la sangre. Para Dios es muy importante la sangre. ¿Por qué? Porque Él es un Dios. Quizás tú no lo entiendas. ¿Por qué para Dios es importante la sangre? Porque Él es un Dios y Él entiende el valor de la sangre. Y la sangre tiene un elemento importante que crea todas las cosas. La sangre crea todo dentro de ti. Es la realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que el ser humano no tiene un corazón entendido. Es importante el corazón de la persona. ¿Por qué? Porque la persona no tiene un corazón entendido. Para que la persona tenga un corazón entendido, debe pasar por un proceso alquímico mental, para que Dios transforme el corazón de la persona y pueda llegar a entender a Dios. Por eso siempre los cristianos te predican diciendo, acepta a Jesús en tu corazón. Y tú dirás, ¿por qué Jesús quiere entrar en mi corazón? ¿Qué hay en mi corazón que Jesús quiere entrar? En tu corazón está el órgano. Pero si Jesús atraviesa el órgano, entra dentro de ti. Y hay una parte que se llama el alma. Cuando atraviesa el alma, dentro de ti hay un planeta, hay un universo. Tú eres un universo. Y dentro de ti hay otro planeta. Y ese planeta tiene la configuración de tu comportamiento, de cómo tú eres. Pero tú dices, yo no puedo entrar dentro de mí a arreglarme. Yo no puedo entrar dentro de mí a hacer las correcciones que yo necesito. Para eso entra Jesús. Jesús entra en tu corazón, traspasa tu alma, llega al universo que hay dentro de ti y allá está toda la configuración de cómo es la persona. Y lo que Jesús busca hacer dentro de la persona es cambiarlo, hacer un nuevo ser dentro de él, dentro de él. Y el hombre necesita que poder entender a Dios, debe buscar entender a Dios, por qué Dios es como es, por qué Dios actúa así y por qué yo soy como soy. Y eso lo entiende cuando su corazón cambie, cuando le permita a Jesús entrar en su corazón y que Jesús haga la configuración dentro de él. Y para que Jesús haga esa configuración, el ser humano tiene que pasar por un proceso alquímico mental. Y es de que el varón tiene que leer la Torá por 3 años. Cuando el varón diga, Dios, yo he leído toda tu Torá, todos tus mandamientos, y yo he dicho, todos tus mandamientos los voy a guardar. ¿Por qué? Porque tus mandamientos son rectos. Entonces Dios dice, esta persona ya es digna de trascender. Y Dios le dice, necesitas 2 años más. ¿Para qué? Para hacer el nazareato. El nazareato es el proceso alquímico mental donde Jesús entra dentro de ti a trabajar, a ir puliendo a la persona. Y al final de los 5 años, la persona se vuelve ¿qué? Un ser perfecto, con un corazón entendido, una mente abierta, lleno de qué? De sabiduría y de entendimiento porque Dios trabajó dentro de él. Es la realidad. Entonces, tú dices, no, es que yo puedo estudiar la Torah, me puede demorar un año. Si tú dices que en un año puedes leer la Torah y aprendértela de memoria, y tú dices, no, es que en un año yo hago el voto de Nazariato, Dios te puede reducir el tiempo conforme a tu corazón. Si Dios dice, no, es que el corazón de él es muy noble, muy bondadoso, el proceso se te puede adelantar. Entonces lo que la persona hace es decirle, Dios, te consagro mi cabeza y en 3 meses o un año no me voy a cortar el cabello. Y durante ese tiempo Dios va a estar trabajando dentro de la persona. ¿Por qué? Porque la persona le hizo un voto a Dios. Y Dios le puede que acelerar el proceso. Y Dios va a empezar a moldearlo desde adentro.
pero él tiene que estar guardando los mandamientos. Debe estar guardando la Torá. Debe esforzarse por guardar la Torá. Es realidad. Mientras Dios lo moldea desde adentro. Desde adentro. Es realidad. Hasta que busque la perfección de Dios. Mire lo que dice Levítico capítulo 19, versículo del 23 al 25. Dice: y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso. Entonces dice, 3 años será que incircunciso. 3 años. Incircunciso, que es una persona que todavía no puede servir a Dios, sino que está que en proceso de formación. 3 años. Y dice, su fruto no se comerá. Dios está diciendo, todavía no es una persona que esté apta para servir. Y dice, y el cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanza a Jehová. Entonces dice, el cuarto año la persona que hace se consagra, donde dice, Dios, te hago un voto, sea un voto de 1 año y luego de otro año, o dice, no, yo paso derecho y lo hago de 2 años. Y en 2 años no me corto el cabello. Y hago que el voto de Nazariato, como Jesús. Jesús es que Jesús de Nazaret. Y Jesús va guiando los nazarenos. Y los nazarenos pasan por un proceso alquímico mental. ¿Para qué? Para despertar su glándula pineal. Despierta sus sentidos. Se vuelve una persona diferente, tanto que puede llegar a comprender a Dios. Y dice, mas al quinto año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces, él dice que al quinto año ya es una persona perfecta. ¿Por qué? Porque se le activa su glándula pineal. Y la glándula pineal te ayuda a entender el mundo y te ayuda a crear. Te ayuda a crear. Es la realidad. La glándula pineal se te activa, que es el tercer ojo. Y tú puedes ver el mundo de una forma diferente, con un sentido diferente. Y vas a poder entender a Dios por qué Dios hace lo que hace. Y por qué tú haces lo que haces y cómo tú puedes llegar a corregir el mal que tú haces. En la realidad, el hombre se vuelve diferente. Porque Dios trabajó dentro de él. No vayan a pensar de que Jesús quiere entrar en tu corazón simplemente hasta ahí. No. Sino que tiene el hombre que pasar por un proceso alquímico mental. Y ahí se encarga Jesús de trabajar desde adentro. Ahora bien, ustedes dirán, Jesús, ¿cómo hace para llegar al mundo interior de la persona? Si nosotros cuando vemos a una persona solamente vemos los órganos, cuando una persona se muere, vemos es carne, sangre, órganos. Debemos saber que el ser humano tiene algo que se llama el alma, tiene unas capas. Recordemos que hablamos de qué, de la Trinidad interna del hombre, donde el hombre tiene qué, alma, cuerpo y espíritu. Tú tienes ambos. El espíritu es el aliento de vida. Cuando una persona muere, el cuerpo queda ahí, pero dice, venga, es que ya no tiene sentido. Si la persona no se mueve, no habla, sus ojos están ahí, pero no sirven. ¿Por qué? Porque el espíritu se fue, que es la vida, el aliento de vida. El alma es la personalidad de la persona. Ustedes han visto personas que quedan quietas, pero quedan sin personalidad. Es porque no tiene alma. Es una persona que sin personalidad, no tiene alma. Y el cuerpo simplemente es que el templo. El templo. Por eso cuando tú entierras a una persona, ¿qué estás enterrando? El templo. ¿Por qué? Porque el espíritu se fue a Dios, que fue el que lo dio. Y la personalidad de la persona es la que es condenada, sea a vida eterna o a castigo eterno, el infierno. Pero tenemos que una trinidad interna. Y la trinidad más importante es el alma. ¿Por qué? Porque el cuerpo vuelve a la tierra. Todos llevamos el templo a la tierra. Pero el espíritu vuelve a Dios, que lo dio, que Él te da el aliento. ¿Poder qué? Vivir. Ese es el aliento, el espíritu. Eso te lo da Dios. Y tu personalidad, que eres tú, el que habita el templo. Dentro de ti hay un universo y eso es lo que hace Jesús. Jesús entra a través de qué? Del corazón, que es el órgano, entra, pasa el alma y llega a un universo que hay dentro de ti. Y por eso Dios siempre le enseña a la persona a qué? A meditar en Dios. Ustedes dirán, es que
En el cristianismo nunca se nos han enseñado a meditar, porque es algo como hindú, algo por allá del hinduismo, de Buda. Y ustedes dirán, eso es de por allá, eso no tiene nada que ver con nosotros. Y eso es totalmente contrario. ¿Por qué? Porque Jesús todo el tiempo está en un estado de ¿qué? De meditación. Él medita el mundo, él está todo el tiempo meditando y se concentra en todo el mundo. Y por eso es que él puede ver todo, conoce todo, sabe todo. Entonces, el hombre tiene que meditar y conocerse a sí mismo, interiorizarse dentro de él y mirar el mundo interno que hay dentro de él. Conocerse a sí mismo. Ustedes deben saber de que los antiguos entendían eso y por eso construían esas pirámides. Estas pirámides literalmente es, aquí está la cabeza, aquí están las piernas. Es como una persona meditando. Y aquí están las manos. Y ellos sabían de que el hombre cuando medita en su interior a través de su mente puede llegar a ver esos mundos internos que están dentro de él. Por eso la meditación es tan importante. La meditación es importante porque el ser humano dentro de él tiene la misma trinidad. Por eso tú eres uno, pero también eres tres al mismo tiempo. Es realidad. Y nosotros tenemos que buscar en nuestro interior. Mire lo que Jesús dijo. Le dijo, Lucas capítulo 17, versículos del 20 al 21 dijo, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Jesús le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Cuando Jesús dijo de que el reino de Dios está entre vosotros, está haciendo referencia a que está en el corazón de la persona. Por eso tu corazón es muy complejo, porque tu corazón se encarga de ¿qué? De circular la sangre, de hacerte crecer las uñas, hacerte crecer el cabello, cuidar tus ojos, cuidar tú no te preocupas por nada de eso. Apenas que haces, te lavas la cara, te cepillas y te bañas. Pero tu corazón se encarga de todo. ¿Por qué? Porque dentro de ti hay un universo, hay un Cristo interno. Y tu Cristo interno es el que te ayuda a mantenerte vivo. Tú nunca dices, venga, yo como, pero ¿quién es el que distribuye la comida en todos mis miembros? En mis manos, en mis pies, en mi cabeza. ¿Quién le da alimento a todos? Jesús. Se le conoce como el Cristo interno. Y cuando la persona llega a conocer su Cristo interno, ¿qué hace? Se fusionan, se enamoran y se vuelven uno. Se vuelven uno. Y eso es lo que el hombre debe buscar, buscar conectarse con qué, con su chispa divina, con su Cristo interno y volverse uno. Y el Cristo interno que tiene cada persona sabe todo porque Él te mantiene vivo y Él está ahí simplemente en tu templo. ¿Por qué? Porque tú eres un templo. Él está dentro de ti. Y cuando la persona medita mirando hacia adentro, llega a qué? A conocer su Cristo interno. Y luego los dos deben ¿qué? Fusionarse. Deben fusionarse. Es realidad. Entonces, la Trinidad también se manifiesta a nivel de pueblos. Deben saber de que el primer árbol que se plantó en la tierra prometida son los cananeos. Cuando usted lee la Biblia se van a dar cuenta de que el primer pueblo que habitó la tierra prometida son los cananeos. Los cananeos han sido ¿qué? Menospreciados y tenidos en poco. ¿Por qué? Porque los cananeos, ellos fueron muy rebeldes a Dios, cometieron muchos errores en la tierra prometida. Y ellos, en estos días, son muy menospreciados, tenidos en poco. Pero los cananeos son negros. Los cananeos son el primer árbol que Dios plantó en la tierra prometida, conocido como el árbol divino, porque pertenece a la divinidad. También se conoce como la zarza que no se consume. El primer árbol que representa ¿qué? Al Padre, porque tenemos Padre, Espíritu Santo e Hijo. Entonces, el Padre se representa con ¿qué? Con los cananeos. Y recordemos que los cananeos también tienen que 12 tribus, las 12 tribus de los cananeos. Si ustedes leen el libro de Ezequiel, dice, tu origen, oh Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Los amorreos hacen parte de las tribus de los cananeos y ellos fueron los que primero habitaron la tierra prometida. La habitaron por más de 2500 años y ellos edificaron Jerusalén. El primer nombre que tuvo Jerusalén, Salem, Senla.
Uno de los nombres de Jerusalén era ¿qué? Senla. Luego pasó a llamarse Salem. Luego se le llamó Jebú. Y luego Jerusalén. Jerusalén ha tenido muchísimos nombres. ¿Por qué? Porque el rey David lo que hizo fue conquistar Jerusalén, pero él no fue el que la edificó, él la conquistó. Los que edificaron Jerusalén fueron los cananeos. Y eso es lo que Jehová nuestro Dios le ha enseñado a Israel, diciéndole a Israel, mira, juró Jehová y no se arrepentirá de que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Los que tienen el orden de Melquisedec son los cananeos. Solamente ellos pueden tener el orden de Melquisedec. Pero los judíos no reconocen eso, sino que dicen, no, nosotros. Y se mienten. Y mentirse impide el crecimiento espiritual de una persona. Una persona no puede mentirse, sino que tiene que reconocer la verdad. Decir, no, es que ellos fueron primeros. Sí, porque así está escrito en la Biblia, está escrito en la Torá, está escrito en el relato de Moisés, de que el cananeo habitó primero la tierra prometida. Y luego fuimos nosotros los que habitamos la tierra prometida. Luego, los hebreos tomaron ¿qué? Control de la tierra prometida. Y se plantó el olivo verde. Se plantó ¿qué? El árbol sublime. Muchas personas dicen, no, los palestinos son los que estaban primero en la tierra prometida. Eso es un error enorme. Es un error totalmente grave. Los primeros que habitaron la tierra prometida fueron los cananeos y luego los hebreos. El palestino es un invasor, es una persona que quiere invadir algo que no le pertenece, algo que no tiene un lugar en su historia, no tiene nada, él no tiene nada que ver. El palestino no tiene nada que ver en la tierra prometida. No hay ningún relato. La Biblia siempre lo señala como un invasor. Es la realidad, tú lo puedes estudiar. Cuando leas la Biblia dice que el cananeo habitaba la tierra prometida. Cuando Abraham era uno, el cananeo habitaba la tierra prometida. ¿Dónde estaba el palestino? El palestino no estaba, el palestino es un invasor. La misma palabra lo dice, palestino, invasor. Eso significa palestino, él es un invasor. ¿Quién estaba primero? El cananeo y luego Jehová el Señor le entregó la tierra prometida a Israel. Ellos son el segundo árbol que se planta. Si ustedes leen la Biblia, Jehová nuestro Dios siempre hace referencia a Israel como el olivo verde o el árbol sublime. Y ellos representan ¿qué? La madre, Israel. Israel. Y Dios les da las 12 tribus de Israel. Ahí aparece que los gaditas, los judíos, los levitas, los rubenitas, los gaditas, las 12 tribus de Israel. Entonces, ustedes deben saber de que los cananeos representan ¿qué? Al Padre, que son personas negras. E Israel representa ¿qué? La madre, personas blancas, la madre. Y entre el padre y la madre, ¿tienen a quién? Tienen al hijo, que es Jesús. Jesús hace parte de qué? Del árbol majestuoso, de donde sale qué? Su majestad, que hace referencia a Egipto. Por eso la escritura dice, de Egipto llamé a mi hijo, haciendo referencia a quién? A José. ¿Por qué? Porque José es una sombra del Mesías y por eso él logró reinar en Egipto. ¿Por qué? Porque Jesús es literalmente un faraón. Él es un faraón. Dice, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, José es una representación de Jesús. Si ustedes conocen a Jesús, se van a dar de cuenta de que Jesús es un faraón. Él es un faraón y por eso José vino a representar la historia de Jesús. Él es una sombra para que podamos entender a Jesús. Jesús es un faraón y representa al Hijo. Recordemos que entre el color negro y el color blanco aparece el color gris, el Cristo. Y Jesús es moreno, como lo dicen las Escrituras. Y esos colores van a ser claves en toda la eternidad. ¿Por qué? Porque ellos van a representar de colores. Uno siempre va a ser negro, el otro va a ser blanco y el otro va a ser moreno. Siempre va a aparecer esos colores en la eternidad. Y el color negro siempre va a representar al Padre. El color blanco siempre va a representar a la Madre. Y el color moreno va a representar siempre al moreno. Siempre. Eso es un formato que al final lo vamos a ir viendo en diferentes momentos bíblicos. Por eso ustedes deben entender muchísimo de Biblia porque yo voy diciendo las historias. Ustedes estudiar la Biblia, ustedes estudiar la Biblia a otro nivel, es la realidad. Entonces, a nivel familiar,
Tú dices, no, yo tengo mi familia. Y a nivel familiar, la Trinidad también se hace ¿qué? Visible. Recordemos que yo les dije de que el color negro siempre representa ¿qué? Al Padre. El color negro siempre al Padre, que es el primero, el Padre. Entonces, cuando el varón es negro en una familia, está representando a quién? A Jehová nuestro Dios. Y luego tenemos a quién? A la madre, que es Israel, la madre. Y entre el padre y la madre tienen a quién? Al Mesías, al Mesías. Entre ellos dos tienen a quién? Al Mesías. Y la mujer blanca representa ¿qué? El Espíritu Santo. Y entre ellos dos aparece ¿qué? El gris. Aparece ¿qué? El Cristo. El Cristo, este niño, viene a representar a Jesús. ¿Por qué? Porque es el primogénito, el primero, el primero. Es una representación de Jesús en la tierra. ¿Por qué? Porque en la parte familiar representamos la Trinidad. Siempre dijimos de que el padre siempre es negro y la mujer es blanca. Y el que está en medio aparece que el gris. El Cristo que representa que la sangre. La sangre. Por eso es que tú le dices así. Números capítulo 8, versículo 17 diciendo, porque mío es todo primogénito entre los hijos de Israel. Ustedes deben saber de que Israel significa is es luna, y Ra es grande, y él es Jesús. Siempre debemos entender de que Él es Jesús. ¿Por qué? Porque es una señalación. Luego lo vamos a ver en los nombres de los ángeles. ¿Como quién? Como Ramael, Gabriel. Todos apuntan a quién? A una deidad, que es Jesús, que Él es el Él. Él es el Él. Miguel, siempre todos apuntan. ¿Por qué? Porque los nombres de los ángeles son así. Asael significa el fuerte es Él, señalando al Creador. Y los nombres de los ángeles literalmente son alabanzas a Dios, diciendo Miguel. Miguel significa la misericordia es Él. Todos los nombres de los ángeles señalan al Rafael. El ángel Rafael significa la sanidad es Él. Todos apuntan a Él. Entonces, Is significa luna. Y Ra significa grande. La gran luna es Él, haciendo referencia al Mesías. Al Mesías. Todos apuntan a Él. Todos apuntan a Él. Entonces decimos, y todos hacemos parte de Israel. ¿Por qué? Porque Israel se tiene que formar. Israel se tiene que formar entre personas negras y personas blancas. Siempre se tiene que formar. Y dice, así de hombres como de animales. Desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Ahí lo está diciendo. Desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Todo primogénito le pertenece a Dios. Todo primer nacido. Ahora, el problema es que muchas personas se vuelven que impías. Un padre normalmente dice, no, mi hijo es mío porque yo lo di a luz y me pertenece, pero Dios te dice, no, tu hijo no te pertenece. Tu hijo le pertenece a Dios. Porque Dios es el que te dio la vida, te dio tu esposa y te dio tus hijos. Tú no hiciste nada. Y la persona se llena de miedo diciendo, no, es que Dios va a hacer con mi hijo esto, y se llena de miedo. Tranquilo. Lo que la persona debe hacer es permitirle que su hijo se acerque a Dios y encuentre ese llamado divino que tiene. Y no volverse un impío. Un impío es una persona que le impide a las demás acercarse a Dios, porque el varón se asusta y dice, es que Dios me va a quitar mis hijos y mi esposa. Dios no te va a quitar nada. Dios no te va a quitar nada porque Dios te lo dio. El hombre solamente tiene que dejar y acercarse, guiar, porque el varón es un guía. Guía a su esposa hacia Dios. Es el deber de todo hombre, de todo varón. Decirle a mi esposa, no, alícese porque nos vamos para la iglesia. Hijo, también alícese. A buscar de Dios. Es una persona sabia. Pero un impío dice, venga, mi esposa, no va a ser a la iglesia. Hijo, tampoco va a ser a la iglesia. Le está impedir, impío, de que se acerquen a Dios. Y Dios dice, venga, ¿quién es este hombre para impedirle a su esposa y a sus hijos de que se acerquen a Dios? Y Dios lo que hace es que le dice, bueno, envía un ángel, quítenle la vida a la esposa y al hijo. A ver cómo queda la vida de ese hombre. La vida de ese hombre se destruye por completo, se desploma.
¿Por qué? Porque lo más duro es que al hombre le quiten la esposa y sus hijos. El hombre se desploma por completo. Y Dios dice, amigo, tú querías desafiarme, ¿no? Impidiéndole a tu esposa acercarse a Dios. Dios se los quita y llórelo. Llore todo lo que quiera. Llore todo lo que quiera. ¿Por qué? Porque el hombre se volvió un impío. No le podemos impedir a nadie acercarse a Dios, sino que al contrario, vaya. De pronto, un ejemplo exagerado que yo diga, no, es que yo no quiero ir, pero vayan ustedes, vayan. Yo me quedo en la casa, no sé, viendo televisión y en algún momento yo voy a querer acercarme a Dios. Pero no le puedo impedir a nadie acercarse a Dios. A nadie. Todos tienen el derecho a acercarse a Dios. Pero el hombre dice, no, mi esposa es mi esposa y tiene que hacerme aseo, acá, hacer aseo, nada de ir a la iglesia. Dios escucha eso y dice, sí, bueno. Cuando Dios envía una enfermedad, el hombre le duele en el corazón porque Dios le toca lo más sensible. Porque tú te estás metiendo con Dios y Dios escucha todo lo que tú dices. Hay muchas personas que golpean a las esposas porque van a las iglesias. Dios mira todo eso y Él también tiene su horno de fuego para castigar. Él recompensa pero también castiga. Ahora bien, recordemos que Jesús dice, yo soy el Hijo del Hombre. Cuando Jesús dice eso, tú dirás, eso es algo simbólico. No, es literal, Él lo está diciendo literal, dice, mi Padre es el hombre que sigue a Dios. Mi Padre es el hombre que sigue a Dios. Mi madre es la mujer que sigue a Dios y yo nazco en medio de ellos. Jesús vuelve y aparece como un Cristo. Es realidad, como un Cristo. Este niño moreno nace con un potencial enorme, nace con un potencial enorme, con la capacidad de que de conquistar el mundo. En la realidad, esos niños morenos nacen con un potencial enorme. ¿Por qué? Porque son Cristos. Son Cristos. ¿Por qué? Porque la Trinidad se manifiesta. Y cuando Jesús dice que es el Hijo del Hombre, Él lo está diciendo de forma literal. Literal. Lo está diciendo literal. ¿Por qué? Porque Jesús murió literalmente fue por sus padres. Es realidad. Lo dijo de una forma literal, que Él es el Hijo del Hombre. Él lo está diciendo de forma literal, sino que el hombre no entiende. El hombre dice, no, Jesús no tiene nada que ver con nosotros. Cuando dice, no, la humanidad hace parte de mí. Yo soy el Hijo de la humanidad. Jesús lo está diciendo, es el Hijo del Hombre. Eso es lo que se quiere decir. Y estamos conectados con Él. Hacemos parte de Él. Es la realidad. Ahora bien, recordemos que Jesús, cuando vino su primera vez, a él le tocó dormir en la calle. ¿Por qué? Porque el hombre no llegó a entender esos asuntos. Y sentían a Jesús como algo ajeno, diciendo, no, Jesús tiene de todo allá, pero cuando él viene, vino pobre. ¿Por qué? Porque le tocó dormir en la calle, porque el hombre no llegó a entender de que Jesús es que el Hijo del Hombre es como nuestro propio Hijo. Es decir, un ejemplo, digamos que yo me enriquezco, yo le pido a Dios, Dios, bendíceme, te doy gracias porque tú me has enriquecido. Tengo una mansión, tengo un carro, y yo veo Jesús. Jesús, mira, todas mis cosas son tuyas. ¿Por qué? Porque tú eres mi hijo. Eso es lo que Jesús esperaba la primera vez que venía, que vino. De que las personas que lo recibieran en sus casas con qué, con todos sus bienes, porque entendían de que Él los había bendecido. Pero no, las personas decían, Jesús allá y nosotros acá. Le tocó que dormir en la calle, cuando Él es el dueño de todo. ¿Por qué? Porque la gente no entendió el concepto de qué, del Hijo del Hombre. Entonces, cuando yo entiendo que Jesús es el Hijo del Hombre, yo entiendo de que Jesús es literalmente qué, mi hijo. Por lo tanto, todos mis bienes están aquí a disposición de Jesús. Y tanto la esposa como el varón dicen, no, es que claro, todos mis bienes están a disposición de Jesús. ¿Por qué? Porque todo le pertenece a Él. Todo lo que tú necesites, un carro, Jesús está ahí a tu disposición. Eso es que el hombre entienda. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todo. Pero al ser el dueño de todo, también es el dueño de nada. ¿Por qué? Porque no le interesa nada. Él deja que los humanos disfruten, pero que el hombre tenga que todo desbloqueado para él. Que él pueda decir, no, es que voy a ir donde mi padre. Y cuando dice mi padre, se está refiriendo a un hombre. Va al hombre y dice, no, es que necesito esto. Recordemos que Jesús hizo eso. Cuando él pidió el burro para poder entrar a Jerusalén, él dijo, el Señor lo necesita. Y el dueño del burro entendió y le dijo, llévense el burro. ¿Por qué? Porque Jesús no pagó por el burro. Jesús no pagó por el asno, sino que él dijo, le dijo a sus discípulos, dile que el Señor lo necesita. Y el dueño del burro lo entendió. Y dijo, claro, Jesús es mi hijo. Todas mis cosas están a disposición del maestro, claro. Llévenselo. Y llevó que el burro y entró Jesús montado en un asno. ¿A qué? En Jerusalén. ¿Por qué? Porque el hombre entendía que Jesús era el hijo. Lo entendió. Y no le negó que el asno.
y pudo cumplir que la profecía. Un hombre que no se dice de la Biblia, pero cumplió un objetivo importante. Dijo, el maestro necesita que el asno, yo se lo doy, porque él es mi hijo. Y así es como debe entender el humano a Dios, porque Dios es dueño de todo, pero al mismo tiempo es dueño de nada. ¿Por qué? Porque todo está bajo el dominio del hombre. Porque Dios lo dejó así para probar al hombre. La primera vez que vino Jesús, el hombre demostró ser ¿qué? Ingrato, egoísta. Jesús le tocó que dormir en la calle. Es realidad, ya el hombre demostró ser ingrato. Es la realidad. Ahora bien, debemos entender de que la Trinidad se manifiesta de tres colores. Debemos recordar esos tres colores porque eso lo deben tener en mente. El Padre, que es Jehová nuestro Dios, él es un varón negro. Por eso él le dijo a Israel, Israel, yo pertenezco al orden de Melquisedec. Y el orden de Melquisedec, los sacerdotes son negros. Y aquí tenemos a Israel, que es la madre. Por eso Jehová siempre le dice a Israel, Israel, tú eres mi esposa. Tú dirás, pero Dios, ¿por qué le dice a Israel que es la esposa? Porque es de forma literal. Israel es la esposa de Dios. Es de forma literal. ¿Por qué? Porque una nación es femenina. Nación, decimos, nuestra madre patria. La nación es femenina. Y Dios literalmente mira a una mujer pixeleada con cada personita. Cada personita es un píxel de la mujer. Y eso forma una mujer celestial. Y Jehová nuestro Dios es que es celestial, el gran celestial. Es realidad. Y entre ellos todos tienen que al Hijo. ¿Por qué? De Israel nace que también un representante, que es un Cristo blanco. Un Cristo blanco. Y entre el padre y la madre dan a luz a quién? Al Hijo. Y nace el más importante, que sale del árbol de su majestad, que es el que está en medio, un José. Y ese José es el más importante. José es el más importante. Entonces tenemos que a Jehová, un representante de qué? De Israel, y tenemos al Cristo puro, al que murió en la cruz del Calvario. Por eso dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y José es una representación de Jesús. Y Jesús es el más importante. Y deben representar de qué? De esos colores. Jehová negro, el hijo moreno y el varón blanco. Y ambos forman que la Trinidad. Y eso fue lo que miró quién? Abraham. Abraham miró qué? Miró al Padre, miró al Hijo y miró al Espíritu Santo. Tres varones. Eso fue lo que recibió Abraham. Abraham, yo he enseñado anteriormente porque lo hice de una forma muy rápida, porque no era como el tema en el momento. Yo enseñaba de que Abraham había recibido ¿a qué? A tres varones negros. Eso es lo que yo enseñaba en el pasado. ¿Por qué? Porque no le prestaba muchísima atención. Pero Dios me explicó y me dijo, mira, tienes que explicar cómo son las cosas. La Trinidad siempre se manifiesta de esos colores. Y me dijo, explica, él siempre hay uno que es negro, uno que es moreno y el otro es blanco. Y forman que la Trinidad. ¿Por qué? Porque los tres son Cristos. Los tres son Jehová. Todo forman que uno, uno. Es realidad. Entonces, Abraham, cuando recibió a los ángeles, que eran Dios, literalmente recibió un varón negro, un varón moreno y un varón blanco, que formaban ¿qué? La Trinidad, un representante de qué? De cada uno. El representante del Padre, el varón negro, el representante de la Madre, el varón blanco, y el Dios, literalmente que es Dios, es el moreno, el del medio, Él es Dios, Él es Dios, el del medio, este es Jesús, que es literalmente José, José, que es el mismo Jesús. Por eso el del medio es el más importante, hay que decirlo, el del medio es el más importante, es realidad. Es realidad. Ustedes saben que Jehová nuestro Dios es temible. Cada uno tiene como un carácter diferente. Este es temible. Este es temible. Jehová es temible. El blanco es compasivo. Y Jesús representa que el amor. El amor.
y es un equilibrio, que forman ¿qué? La Trinidad. Y así es como debemos ver que la Trinidad, estos varones fueron los que recibió Abraham. Abraham comió con un varón negro, un varón moreno y un varón blanco. Yo he explicado, yo en videos anteriores he explicado, pero lo expliqué de una forma rápida. ¿Por qué? Porque no era el tema como en detalle. No era como el tema en detalle. Y yo decía, no, él recibió fue 3 varones negros. ¿Por qué? Porque Abraham miraba la tierra prometida cuando Abraham era apenas uno. Cuando Abraham apenas era uno, él miró la tierra prometida y miraba pura gente negra, porque eran cananeos. Pero Jehová me explicó de que no, él recibió fue un varón negro, un varón moreno y un varón blanco, que forman la Trinidad de Dios. ¿Por qué? Porque los tres son Dios, en la realidad. Ahora bien, ustedes dirán, ¿qué pasa cuando el varón es blanco y su esposa es negra? Ahora bien, ustedes deben saber que esa es una forma también de crear que Cristos. Los Cristos son los que quedan en medio, son los morenos, los piel roja, los que pueden sacrificar la vaca roja. Recordemos que Moisés es un varón blanco y él se crió con los faraones, con gente negra. Y él tomó a Séfora. Séfora es una cusita y los cusitas son negros. Cus son negros. Y por eso él tuvo a Gersón, un niño, un Cristo literalmente. Él produjo un Cristo. Un Cristo. Entonces, Moisés y Séfora, ambos que produjeron un Cristo. Y eso también es válido. ¿Por qué? Porque Séfora es un representante de qué? Del Padre, Séfora. Y Moisés es un representante de quién? De Israel. Y esta combinación también produce ¿qué? Cristos. Y ahí producen a quién? A Gersón. Y Gersón vendría siendo ¿qué? El primogénito. Vendría siendo que por eso ellos son como morenos, como piel roja. La piel roja quiere decir que ellos pueden sacrificar la vaca roja. La vaca roja es un ritual muy importante en Israel. Incluso ellos van a sacrificar la vaca roja, pero lo increíble es que lo van a hacer gente blanca. Y eso no se ha permitido. Por eso van a cometer un error enorme, ya que la gente blanca no puede sacrificar la vaca roja porque ellos representan ¿qué? El toro blanco. Recordemos que del arca de Noé, en el libro de Noé, dice que del arca salió ¿qué? Un toro blanco, un toro negro y un toro rojo. Y es el toro rojo, que son estos, cuando se producen ellos dos, ellos pueden sacrificar que la vaca roja, porque ellos tienen la vaca roja, ellos representan la vaca roja, ¿quiénes? Los piel roja. Ellos solamente lo pueden sacrificar. Pero Israel dice, no, nosotros la vamos a sacrificar, nosotros que somos personas blancas. Eso no es correcto, es un error enorme. Es un error enorme. Por eso Israel siempre los matan en los holocaustos, porque ellos cometen muchos errores y no quieren reconocer eso, que ellos cometen muchos errores, y el libro de Enoch lo dice, que ellos son como ovejas que tienen los ojos cegados, que no ven. ¿Por qué? Porque ellos no buscan entender la verdad. Pero Salomón entendía esto, ¿por qué? Porque Dios le fue explicando a Salomón, para poder hacer aparecer a Israel, a la verdadera Israel, que recordemos que yo le dije de que Israel es Ra y él. Tiene que ser moreno. Y Salomón entendía eso. Por eso Salomón hizo algo similar a lo que hizo Moisés. Salomón es un varón blanco. Salomón. Y él tomó a la hija de Faraón. La hija de Faraón es una mujer negra. Y ellos iban a producir, ¿qué? Cristos. ¿Para qué? Para hacer aparecer a quién? A Israel. Ahí en la tierra prometida. Y él escribió sobre eso porque él escribió Cantares capítulo 1, versículo 6 diciendo, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró, los hijos de mi madre se iraron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Salomón entendía esto, y dijo, no reparéis en que soy morena. ¿Por qué? Porque la tierra prometida debería estar lleno de ¿qué? De gente morena, producida ¿entre quién? Entre gente negra y gente blanca. ¿Y ellos son qué? Los piel roja. No reparéis en que soy morena. Cuando lean el relato se van a dar cuenta de que en muchas partes él dice que yo soy morena. Él lo va a decir. ¿Por qué? Porque le hace referencia a que Dios lo mandó a producir
a Israel. Israel se produce a través de que haciendo que las personas negras estén con personas blancas, para que haya que un equilibrio y aparezcan los morenos, los cristos. Es realidad. Salomón entendía esto, sino que él fue rebelde al mandamiento de Dios. Ahora bien, ustedes deben saber de que la Trinidad también se puede manifestar de forma femenina. Ya vimos de que Séfora es una representante de qué? Del Padre, Séfora. Y Dios se puede presentar de una manera femenina, totalmente femenina. Una mujer negra y una mujer blanca. Aquí vendremos a hablar de Esther, que fue una representante de quién? De Israel, de Esther, de Esther. Y Jesús también se llega a presentar como una mujer. ¿Por qué? Porque él es un ser andrógeno. Jesús tiene parte masculina y parte femenina. ¿Por qué? Porque él creó la mujer como creó al hombre. Y él sabe que ser una mujer y ser un hombre. ¿Por qué? Porque él es el que le programa la mente al hombre. Tú dices, es que a mí me gustan las mujeres. ¿Por qué? Porque Jesús programó tu mente. Tú no programas a tu mente. Tú nunca dijiste, bueno, es que yo soy un médico porque yo antes de nacer voy a ser un médico. No. Jesús te programó la mente para que tú seas un médico, para que te gusten las mujeres, para que te guste cierta cantidad de ropa o te guste esto. Él te programó toda la mente. Él sabe programar cada mente. La mujer le programó la mente para que le gusten los hombres, para que tenga hijos, para que les guste eso. Tú nunca dices, no, es que yo programé mi mente. Tu mente ya estaba programada por el creador. ¿Quién es el creador? Jesús. Y él sabe ser mujer y sabe ser hombre. Y Jesús se presenta como una mujer negra de cabello blanco. Porque Jesús es moreno, pero tiene el cabello blanco. Es realidad. Y Jesús se puede presentar como una mujer. ¿Por qué? Porque ellos tienen ambas transformaciones. Es decir, la Trinidad, que es el Padre, Jehová, Israel y Jesús. Se pueden que manifestar de manera femenina, de manera femenina. En la realidad. ¿Por qué? Porque ellos no se avergüenzan de la mujer para nada. ¿Por qué? Sino que la mujer es una creación de ellos. Ellos se pueden presentar de manera masculina y de manera femenina. En la realidad se pueden manifestar de ambas maneras. Y ellas tres también forman que a Dios. Forman que la Trinidad. Siempre es una mujer negra, una mujer morena y una mujer blanca. Forman que la Trinidad de Dios. Siempre con esos colores. Siempre con esos colores. Y incluso ellos descienden de esta manera y de esta manera le enseñan que sabiduría, porque la sabiduría es femenina. La sabiduría es femenina. Sabiduría y la inteligencia. La inteligencia también es femenina, inteligencia. Cuando Dios te da sabiduría e inteligencia, te está dando una parte femenina de Él, la inteligencia y el temor a Dios. El temor a Dios literalmente es Jesús, el temor a Dios. Y eso es que sabiduría. La sabiduría es femenina, la inteligencia también, y el temor a Dios también. Y Dios te da esas partes femeninas para que el hombre pueda trascender. Ellos se pueden presentar de la manera masculina y de la manera femenina, e incluso de una manera animal. Porque recordemos que el Espíritu Santo se representa como ¿qué? Como una paloma. Como una paloma. Aquí tenemos que el Espíritu Santo se representa como una paloma. ¿Por qué? Porque también se representa de forma animal. Jesús es conocido como ¿qué? Como el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Y el Padre es el león africano. El león africano. Y ahí tenemos que Padre, Espíritu Santo e Hijo. De manera que animal, porque ellos también se ponen de forma animal. Lo pueden hacer tanto en manera de hombre, en manera de mujer y en la manera de que de animal. Se pueden presentar en la realidad. Ahora bien, ustedes dirán, no estamos acostumbrados de que nos enseñen de que Dios se puede presentar de una manera femenina, pero Él sí lo puede hacer. La Biblia siempre nos habla de que Él es un varón, siempre, pero Él también tiene que la parte femenina. ¿Por qué? Porque Jehová es que Padre y Madre de la humanidad. Jesús es Padre y Madre de la humanidad. Ellos tienen que ambos atributos, ellos se pueden transfigurar, es realidad. Entonces, cuando a la Trinidad se le da la vuelta, se le da la vuelta y se pone al Hijo arriba, porque el Hijo siempre va arriba, el Hijo fue el que creó todo. Y el Hijo es muy importante. ¿Por qué? Porque el Hijo representa que el corazón, Jesús es el corazón, por eso el corazón es muy importante, porque el corazón es el centro de todo, el corazón.
La madre representa la mente, la mente. Y el padre es el que sostiene todo. El padre es el que sostiene todo. Es como el templo de todo. Entonces, yo digo, yo soy el templo, yo soy Jehová, un ejemplo. Yo soy el templo. Dentro de mí está la mente. Mi mente es femenina. La mente de toda persona es femenina. Y el corazón es masculino. Y eso produce ¿qué? Un ser andrógeno, un ser masculino, su mente es femenina, el corazón masculino. Y eso es lo que es Dios. Y por eso a veces es complicado entender a Dios. A veces es complicado entender a Dios. Muchas personas no entienden a Dios y se van ¿a dónde? A la homosexualidad. Y dicen, no, es que Dios es así, por eso no. Es que Él tiene unas combinaciones y todas las tenemos. Tú estás en tu templo, tú eres masculino, yo soy masculino, ¿no? Mi mente es femenina, la mente de toda persona es femenina y el corazón es masculino. Yo soy consciente de que soy un ser andrógeno, es la realidad. Y así es Dios. Él es que un ser andrógeno. Por eso ustedes deben saber de que muchas veces Dios se te va a decir que Él es una mujer. ¿Por qué? Porque Él lo puede ser. La Biblia dice que Él es un varón. También es un varón. ¿Por qué? Porque Él tiene ambas. Entonces, ¿qué ocurre? De que Jesús es el corazón de esa mujer. ¿Y el corazón es qué? Masculino. Jesús. Y la mente es femenina. La mente es femenina. Y al final aparece que un ser andrógeno que es masculino y femenino. Y eso es lo que es Dios. Esa es la totalidad de la divinidad. La totalidad de la divinidad. Donde Jesús viene siendo ¿qué? El varón. La mente femenina. Dios. Y al final aparece es un ser andrógeno. Y esa parte es difícil de entender. ¿Por qué? Porque aquí lo que hicimos fue darle la vuelta a la Trinidad, donde ponemos al Hijo arriba, que es el corazón. Porque el corazón crea todo. Ustedes deben saber que cuando una persona nace, está que el espermatozoide. Aquí está el óvulo. El espermatozoide entra en el óvulo y hace ¡buf! Un estallido. Es el primer latido. Y de ahí se formó el corazón. Y el corazón es lo primero que se forma en la persona. Vamos a ponerlo en rojo para que se vea. El corazón es lo primero que se forma en un nacimiento. Y el corazón crea la mente, crea la mente, crea la mente. Y la mente crea los sentidos, crea el cabello, crea todo lo demás, crea la persona, crea todo lo demás. Pero lo primero es el corazón. Por eso yo puse al hijo arriba. ¿Por qué? Porque el hijo es el más importante en la realidad. En la realidad. Por eso Jesús dijo, es necesario que todos honren al hijo como honran al padre. El que no honra al hijo, no honra al padre. Y por eso yo puse a Jesús arriba, que es el corazón, porque el corazón es lo que crea todo. Y se divide en qué? En el padre y en la madre. Es la realidad. Jesús es primero, es la realidad. Ahora bien, yo les he estado explicando de que los colores son importantes para poder entender la Trinidad. Recordemos que el primer árbol que se plantó en la tierra prometida fue la zarza que no se consume, los cananeos. Por eso los cananeos no han podido ser ¿qué? Destruidos, ni han desaparecido de la faz del mundo, sino que ellos están en ¿dónde? En África. En África pagando un castigo, porque ellos son la zarza que no se consume. Por eso a los cananeos no los pueden exterminar. Esa realidad. Hay muchos pueblos que han desaparecido, pero los cananeos no pueden desaparecer, porque ellos hacen parte del árbol de la zarza que no se consume, del primer árbol que se plantó en la tierra prometida. Y ellos siempre representan que la noche, al gran negro. El gran negro es Jehová, el gran negro. La piedra negra. Y luego tenemos el segundo árbol que se plantó, el olivo verde, el árbol sublime, la materia, Sión, Israel, Israel. Y entre ellos dos producen ¿qué? Al Hijo.
porque representa que padre y madre. El árbol mágico, árbol majestuoso, ¿de dónde sale quién? Su majestad, Jesús. Entonces, ¿qué ocurre? Ustedes deben saber de que los negros representan el árbol divino, pero también representan ¿qué? La antimateria. La antimateria es literalmente la muerte de todas las cosas. Es una muerte, es un tipo de muerte. Es un árbol diferente al árbol divino, al árbol sublime, perdón. ¿Por qué? Porque la antimateria representa una parte demoníaca, una parte de muerte, una parte que va en sentido contrario al del árbol sublime. ¿Por qué? Porque el árbol sublime representa ¿qué? La materia. La materia. ¿Y la materia representa qué? La vida. Representa lo angelical. Lo angelical. Es un sentido contrario y debe haber un equilibrio entre ¿qué? Entre la vida y la muerte. Es la realidad. Y entre ellos dos producen ¿qué? La realidad. ¿Por qué? Porque entre la antimateria y la materia se forma ¿qué? La realidad. ¿Y quién es la realidad? Jesús, que es el árbol mágico. La realidad en la que vivimos. Por eso mucha gente va a decir, pero es que tú dices que demoníaco, muerte, ¿por qué? Porque ustedes deben saber de que debe haber un equilibrio entre que entre la noche, cuando nosotros vamos a dormir, todas las personas, ¿qué hacemos? Morimos, es un tipo de muerte. ¿Para qué? Para poder revivir de nuevo. Cuando tú te vas a la cama, tú tienes un tipo de qué? De muerte. Luego te levantas. Tú dirás, no, eso es el sueño. Es lo mismo. Jehová es conocido como el Señor del sueño. ¿Por qué? Porque Él creó todo en la noche. Cuando ustedes lean el Génesis, se van a dar de cuenta de que Dios trabaja de noche. Dice, primero fue la tarde y luego la mañana. ¿Cómo? ¿Dios trabajaba de noche? Sí. La gente piensa que Dios trabajaba de día. Eso no es correcto. Dios trabajaba de noche. Dice que Dios, porque Dios es antimateria. Dicen, no, es que primero fue la tarde. Dios estaba trabajando en la tarde y en la mañana. Luego, primero fue tarde y luego mañana, porque Dios trabaja de noche. Dios es antimateria. Y luego tenemos ¿qué? La materia. Luego tenemos la materia. Y entre la antimateria y la materia formamos ¿qué? La realidad. La realidad. La realidad. Y Dios dice, es que es un equilibrio. Tú necesitas que la noche, podemos decir que la noche es mala porque es oscuridad. Pero no, necesitamos la noche ¿para qué? Para poder descansar. Necesitamos el día para poder trabajar. Es un equilibrio. La noche, muerte. El día, vida. Necesitamos ambos equilibrios. O quitamos la noche. No podemos quitar la noche. Aunque parezca mala, la noche es necesaria para poder descansar. Y eso es un equilibrio. Eso es un equilibrio. Y Jehová dice, Israel, yo no soy como tú. Porque Israel dice, no, como yo soy blanco y Dios me dijo que odiara a los cananeos, porque hay que decirlo, la Biblia enseña de que Israel debe destruir las fortalezas de Canaán, ellos dirán, no, Dios es como nosotros, Dios es blanco. Y Dios le dice a Israel, yo no soy como tú. Yo pertenezco al primer árbol que se plantó en la tierra prometida. Yo pertenezco al orden de Melquisedec. Dios se lo dice a Israel, pero Israel no entiende. Ellos creen que Dios es como ellos. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, Israel, destruye las fortalezas de Canaán. Mata a los cananeos, destruyelos. No te contamines con los cananeos. Y los cananeos, malos, malos. ¿Por qué? Porque ellos fueron muy rebeldes. Y Dios literalmente los aisló. Los aisló mientras pagaban el castigo. Pero Dios le dijo a Israel, Israel, mira, yo no soy como tú, yo no pertenezco al sacerdocio arónico. Entiéndelo, Israel, yo no pertenezco al sacerdocio arónico. Yo pertenezco al sacerdocio de Melquisedec, al que estaba primero en la tierra prometida, cuando Abraham era uno. Y ellos son negros. Yo pertenezco a ese orden, Israel. Puede que los cananeos hayan hecho cosas muy malas. Es cierto, pero ellos pagaron el castigo. Todos hemos visto a los africanos sufriendo en África. ¿Por qué? Porque ellos han estado pagando un castigo y ese castigo terminó. Ya es tiempo de que ellos se levanten y busquen al Señor, a Jehová nuestro Dios. Es la realidad. Y luego tenemos que la teoría de los colores. Mire lo que dice.
Presten atención porque la teoría de los colores también nos habla de qué? De la Trinidad. Deuteronomio capítulo 32, versículos del 18 al 19 diciendo, de la roca que te creó te olvidaste. ¿De qué? De la roca. ¿Cuál roca? La roca negra. La piedra negra. La piedra negra es una de las primeras piedras que dan origen a las cosas. Y esa piedra negra es venerada en los masones, los Illuminatis, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada y los jesuitas, porque cuando tú haces el proceso de Nazariato, Dios te explica de que todo salió de qué? De una piedra negra, que representa a el Padre, Jehová nuestro Dios. Todo salió de ahí. Y que el Señor se fragmentó en colores. ¿En qué? En el arco iris. Por eso él puso el arco iris como señal, se fragmentó. Y luego lo atraviesa ¿qué? Un cristal. Un cristal, el Cristo, el Cristo. Por eso a él se llama el árbol mágico. El cristal. Y del cristal filtra la luz y aparece ¿qué? La piedra blanca, que es Israel. Por eso recordemos que los primeros que estaban en la tierra prometida eran los cananeos. Y los cananeos, si tú te das cuenta, cómo visten la gente de Zuluk. Zuluk es un pueblo africano que ellos visten con ropa de colores. De colores. Y eso representa a Dios. Y el cristal, el que está en medio de los dos, el que está en medio de los cráneos y en medio de Israel. Y recordemos que Jesús ayudó a Israel a conquistar la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Jesús es el que guía a Israel con columna de fuego y columna de nube para llevarlos a la tierra prometida. Pero él no se deja ver. ¿Por qué? Porque todavía no se había manifestado. Pero él es el que guía al pueblo hacia la tierra prometida. Es realidad. Y dice, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. ¿Por qué Dios habla de un menosprecio? Porque claro, como los judíos, los hebreos, hoy en día están bien, visten bien, tienen doble bendición, cuando Jehová les explica el proceso del Nazareato, Él les explica, miren, yo me reflejo en los cananeos, en los negros. Ellos dicen, ¿de verdad, Dios? Esas personas negras que dicen así en el polvo y están todas horribles, ¿tú crees que el Todopoderoso te reflejas en ellos? Y Dios dice, sí, se lo que ellos están pagando un castigo, pero ustedes pueden ayudarlos. Y los judíos dicen, no, no los vamos a ayudar, porque si los ayudamos, ellos luego se levantan y nos quitan la tierra prometida. Mejor que se mueran de hambre. Y eso es lo que Dios dice, ustedes, mis propios hijos, me han dejado morir de hambre. Me dejaron aquí para que muriera. Y yo les dije, yo me reflejo en los cananeos, pero no quisieron ayudarme. Yo estaba que cumpliendo mi castigo, pero luego yo también tengo que juzgarlo a ustedes. Por eso cuando ustedes lean el libro de Mateo, en el libro de Mateo dice de que Dios va a poner las ovejas a un lado y los cabritos a otro lado y les dirán, venid benditos de mi Padre, he preparado el reino de Dios para ustedes, porque ustedes me vieron desnudo y me dieron de vestir, me vieron hambriento, me dieron de comer, me vieron sediento y me dieron de tomar. Y dirán, Señor, pero ¿cuánto te dimos? Sediento, hambriento o desnudo. Le dirá, por cuanto lo hicieron a uno de estos, mis pequeños, ¿a quién está haciendo referencia? A los que están en África. Porque ellos hacen parte de Jesús. Ellos hacen parte de qué? Del Padre. Y dirá el otro, venid malditos a la condenación eterna, porque yo les dije de que yo me manifestaba en los africanos, que son los cananeos, y ustedes me dejaron morir de hambre, me dejaron ahí, aún sabiendo que yo me manifestaba en ellos, al fuego eterno con los demonios. Eso les va a decir Jesús, lo dice el libro de Mateo. Ustedes lo pueden leer. ¿A quién haciendo referencia? A los cananeos, porque ellos están pagando un castigo, pero Dios está ahí también soportando el castigo con ellos. Porque todo lo que el hombre, un ejemplo, digamos, si tú comes, Dios come contigo. Si tú te bañas, Dios te baña contigo. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos parte de Dios, estamos conectados con Dios. Somos uno con Dios, es la realidad. Aunque el hombre lo niegue, somos uno con Dios. Pero cada uno tiene su libre albedrío. Cada uno tiene que su libre albedrío.
Cada uno puede escoger lo que quiera. Por más de que estemos conectados con Dios, Dios no te va a obligar a hacer lo que tú no quieres. Dios no te obliga para nada. Y por eso Dios se enoja con ellos porque Dios le ha explicado a los judíos, a los hebreos, les dice, mire, es que yo me reflejo en ellos también. Hay que ayudarlos. Ellos dicen, no, no los vamos a ayudar. Vamos a dejarlos ahí para que se mueran de hambre. Y Dios dice, mi pueblo, por más de que me llama el Altísimo, ninguno en absoluto me quiere que enaltecer. Están que adheridos a la rebelión contra mí. Y Jehová ha dicho, bueno, yo espero aquí el castigo hasta que todo se termine. Y Dios ha estado, ¿qué? Con los cananeos pagando un castigo. Pero el castigo ya terminó hace rato. Hace rato. Por eso Dios va a empezar, ¿qué? A levantar los cananeos. Y el problema va a ser Israel, porque Israel se asusta diciendo, es que los cananeos se van a levantar. Y empiezan a, ¿qué? A atacar a los cananeos. Y Dios dice, Israel, no hagas eso. ¿Por qué? Porque yo estoy en medio de ellos. Y yo los voy a llevar otra vez a la presencia de Dios. Pero lo que pasa es que Israel se asusta y empieza a hacer cosas contra los cananeos. Y eso lo único que va a hacer es empeorar las cosas. Y por eso Dios mira la maldad de los judíos, de los hebreos, y los envía a un holocausto. Por cuanto no sirvieron con rectitud de corazón, van a servir a sus enemigos. ¿En dónde? En un holocausto. Y eso es lo más duro. Ahora bien, ustedes deben saber de que el ser humano es un templo. Este es el templo de Salomón. Jehová nuestro Dios le estaba explicando a Salomón de que nosotros somos literalmente, ¿qué? Un templo. Nosotros somos un templo, pero dentro de nosotros hay más seres y tú puedes llegar a interpretar el rol de cualquier ser. Ejemplo, yo tengo que la imagen humana, pero yo puedo llegar ¿qué? A ser una oveja. Y eso es lo que Jesús nos dice, sean ¿qué? Como ovejas, sean mis ovejas. Eso quiere decir de que debemos ser ¿qué? Nobles, nobles, nobles. También puedes ¿qué? Interpretar un mono. Un mono es un sabio, es un sabio, es un sabio que piensa. Por eso decimos Homo sapiens, el que piensa. Es una interpretación, no quiero decirte que el hombre es un mono, no, no, sino que es una interpretación. El hombre puede representar ¿qué? Un mono. La mujer puede representar ¿qué? Una zorra. Lo puede representar una mujer que se acuesta con todos. Es una representación. O tú dices, no, yo soy un templo, pero estoy representando ¿qué? Un león, que tú eres un león. Tú miras una presa y la devoras. Y eso se representa una persona que es de negocios. Dice, no, es que yo soy un tiburón. Entonces todos somos como humanos, pero estamos interpretando el papel de un animal. ¿Por qué? Porque los animales representan ¿qué? Virtudes. Recordemos que los leones también tienen que ver con la realeza. La zorra representa ¿qué? Seducción. El águila representa ¿qué? Elevación. Una persona que se ha elevado. El pez, que es uno de los animales más pequeños, representa ¿qué? Un señorío. Por eso ustedes deben saber de que a Jesús siempre se le representa con un pez. Y él dijo, yo soy el pescador de hombres, con un pez. Que representa ¿qué? Ser un señor, un señor. Tú dirás, ¿un pez, un señor? ¿Qué símbolo es eso? Y es verdad. Pero tú lo entiendes cuando tú lo vives. Ahora, ¿qué significa una mariposa? Una mariposa que puede ser insignificante representa ¿qué? Una monarquía. Una monarquía es la representante de un reino, una monarca, una mujer, reina. Entonces tú puedes llegar ¿qué? Ser un templo y representar dentro de ti ¿qué? Una mariposa. ¿Y una mariposa es qué? Una monarca, una monarca. Y por eso al hombre se le compara con el árbol, porque dentro del árbol pueden vivir todos esos animales. Todos esos animales, es realidad. Y el ser humano cree que controla todo el cuerpo, pero la realidad es que el ser humano no controla todo el cuerpo. Por eso es importante de que el hombre haga el proceso del nazareato, porque el nazareato te ayuda a trascender tu alma. ¿Por qué? Porque nuestras almas, debemos entender esto, nuestras almas son animales, almas, son animales, almas. Y el alma es lo más importante porque refleja también tu personalidad.
Y el hombre lo que hace es una evolución espiritual. Eso es lo que hace. ¿Una qué? Evolución espiritual. Donde tu alma arranca siendo ¿qué? Una oveja del Señor. ¿Pasas a qué? A ser un sabio. De ser un sabio necesitas ser ¿qué? Una zorra. Lo vas a necesitar. Todos necesitamos pasar por eso. Pasar ¿qué? A la realeza. De la realeza elevarnos como el águila. Del águila ser ¿qué? Un pez, un señor. Y del señor ser ¿qué? Una monarca. Ahora bien, una monarca de qué? De tu templo, de tu propio templo, de tu propio cuerpo. Eso se llama ¿qué? Una evolución espiritual. ¿Cambió mi rostro? ¿Cambió mi cuerpo? No, porque mi imagen ya es perfecta. Pero mi alma, que es el alma, significa ¿qué? Animal. Alma, animal. Está evolucionando dentro de mí. Y yo soy una, ¿qué? Una persona diferente. Mi alma cambió, yo no cambié. Y lo que ocurre es que cada vez que el hombre empieza a elevarse, aunque mucha gente no cree, eso va a ser importante que ustedes presten atención. Nosotros podemos llegar a controlar el cuerpo humano, tú lo puedes llegar a controlar desde un pie. Desde un pie, tú llegas a tomar las decisiones de todo el cuerpo, de todo el cuerpo, desde un pie, desde un pie. Mucha gente cree que toma las decisiones desde la mente, pero no. Mucha gente puede tomar las decisiones desde un pie. Cuando la persona trasciende, que empieza a leer los mandamientos, la persona empieza como a llenar el cuerpo de conciencia, de conciencia, de conciencia, y empieza como a subir, a subir, a subir, a subir en el nivel del alma. Y cada vez va interpretando un animal diferente. Es como diciendo, la persona al principio está como vacía, vacía. Vive la vida como por vivirla. Entonces entra a la iglesia y empieza a adorar a Dios. En un año él es una oveja, es decir, subió un nivel de conciencia. Aquí vamos a mirar el nivel de conciencia. Entonces, subió un nivel de conciencia. Cuando la persona llega aquí, él se transforma, él dice, no, me vuelvo un león de la realeza. ¿Qué hizo él? Evolucionó espiritualmente dentro de él. Su imagen no cambió, sino que su alma sí lo hizo. Luego, el ser humano pasa que a través del Nazariato, por eso, si usted estudia los masones y los Illuminatis, ellos hablan de que de 33 grados que tenemos que ver con la columna vertebral. Entonces, el hombre empieza a trascender por sus columnas, por la columna vertebral, hasta que llega a su cabeza y toma control de su mente. Tú dices, no, yo ya tengo control de la mente. Eso es lo que tú crees. Pero nosotros normalmente no tenemos control de la mente. Hasta que hacemos el proceso de qué? Del Nazareato. Y literalmente es como si nos levantáramos del pie y empezáramos a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Y cuando tú llegas arriba a la cabeza te das cuenta, venga, yo desde dónde manejaba mi cuerpo. Te vas a dar cuenta de que manejabas tu cuerpo desde el pie. Y luego llegas arriba a tomar control de la mente, que tú te vuelves ahí un dios. Por eso es importante que las personas pasen el proceso de ¿qué? Del nazariato. Porque las personas van subiendo de grado, y cada grado es como una evolución que la persona tiene dentro, que la persona tiene dentro, hasta que tú tomas control del cielo. El control del cielo es tu cabeza. Tú dices, no, yo ya tomo las decisiones desde la cabeza. Eso es lo que la persona cree. Cuando pasa el proceso de nazarato, ustedes van a sentir que van a ir subiendo por el cuerpo. ¿Qué es lo que está subiendo por el cuerpo? Soy yo hasta que me uno con yo mismo. Es realidad, es realidad. Eso se llama una evolución espiritual. Ahora bien, a lo largo de la historia, las personas que han tenido ese despertar espiritual, que alcanzar la iluminación es que tú te unifiques tu parte de abajo con la parte de arriba y alcanzas ¿qué? La iluminación. Por eso le llaman ¿qué? Illuminatis. Y los Illuminatis son masones, sino que ya lo iluminado ya alcanza un rango más alto. ¿Qué ocurre? De que muchos de ellos se dan cuenta de que nuestras mentes tienen que parte animal. Aquí tenemos ¿qué? Un cordero que tiene que ver con qué? Con la mente. Pero la mente también hace la forma de qué? De un pájaro, de un falcon, de un pájaro, de un águila. Tenemos que parte de qué? De animal que parece que un elefante. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros, nuestros órganos forman qué? Partes de qué? De animales, de animales. Tenemos nuestro cráneo, que parece que un escarabajo. Un escarabajo. Tenemos que el santo grial, que es la garganta, que hace parte de qué? Del cráneo y forma como una copa. La mente también hace la forma de qué? De un elefante.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos unos animales dentro y luego nos fusionamos con ellos y tú llegas a tener control de todos ellos. Cuando tú llegas a tener control de toda tu mente, tú te vuelves diferente porque tú puedes observar tus pensamientos. Cuando tú digas, es que yo reacciono, es decir, yo me envío un impulso de mandar un puño y yo lo mando. Tú no has alcanzado la iluminación. La iluminación se alcanza cuando la persona dice, venga, tengo la intención de mandar un puño. ¿Por qué? Entonces ya estás cuestionando tus pensamientos. Los pensamientos se producen aquí. Aquí donde tú puedes cuestionar tus pensamientos. En el pie no puedes cuestionar los pensamientos. Los pensamientos te manipulan. Tú tienes que hacer lo que dicen tus pensamientos. Entonces tú eres una persona que no les ha alcanzado ¿qué? La iluminación. La iluminación es cuando la persona puede cuestionar sus pensamientos y llegar ¿qué? A moldearlos. A decir, este pensamiento no lo quiero, este pensamiento lo quiero. Quiero hacer esto, quiero hacer esto, o quiero crear. Tú te vuelves que tu mente cambia. ¿Por qué? Porque ya estás en modo creador. Y puedes llegar a entender que al creador, ¿por qué Dios hace lo que hace? Ahora bien, el tema de los templos está muy evidente en algunas películas. Las películas nos pueden ayudar a entender porque eso es lo que hace Dios. Ustedes deben saber de que Disney le pertenece a Jehová nuestro Dios, sino que la puso a cargo de una persona nazarena. Disney le pertenece a Dios y Dios le explica a las personas por medio de películas para que busquen entender. Tenemos a Riley y dentro de Riley tiene sus emociones, pero las emociones controlan a Riley o Riley controla las emociones. Riley no controla las emociones. Cuando el hombre llega a la mente es donde él llega a controlar las emociones. Es decir, Riley, ¿dónde vive? En el pie. Riley vive en el pie y las emociones toman las decisiones por ella. Es decir, Riley se vuelve que el juguete de sus emociones. Riley no está tomando decisiones. Riley necesita que subir y darse cuenta de que hay gente tomando decisiones por ella. Eso se llama ¿qué? La iluminación. Y eso se logra a través del Nazareato. Jehová nuestro Dios nos enseña ese proceso. ¿Por qué? Porque Jesús se mete dentro de ti. Por eso te dice, acepta a Jesús en tu corazón. Y Él empieza a trabajar contigo desde adentro. Y te empieza a enseñar, mira, tus emociones están tomando las decisiones por ti. Tú puedes tomar control de tu mente. Y tú puedes cuestionar las decisiones. Decir, no, yo no quiero decir eso. Porque hay gente que dice, no, es que yo lo primero que escucho lo voy hablando. No, tienes que tomar control de tus palabras. Cuestionar la palabra, venga, ¿por qué eso viene a mí? Yo ni siquiera quería eso. Es porque hay emociones dentro de ti. Eso es lo que nos muestran con la película de Riley, que significa intensamente. Pero tú debes saber de que dentro de ti hay que animales. Esto es un animal, esta emoción es un animal, también hay un animal, otro animal, otro animal. Son animales. Y si el hombre no trasciende, esos animales van a seguir tomando las decisiones por ti. Y lo que Dios quiere es que el ser humano vuelva a tomar esas decisiones. ¿Por qué? Porque Adán cayó ¿de qué? De la gloria en la que en que Dios lo tenía. Él cayó a los pies, cayó. Y ya él no toma las decisiones. Y el ser humano cree que toma las decisiones, pero no las toma. Tú dices, no, es que yo tengo control de mi cuerpo. Eso no es correcto. Por más de que digas, no, es que yo quiero ir a ver una película. Yo lo decidí. No. Fueron tus emociones. Porque tus emociones te controlan. Así como lo vemos en Riley. Riley no tiene control de su vida. ¿Quiénes controlan su vida? Sus emociones. Sus emociones. Por eso nosotros gritamos a nuestros padres, insultamos a gente. ¿Por qué? Porque no tenemos control sobre las emociones, sino que reaccionamos muy rápido. Entonces cuando Riley hace eso, actúa porque sus emociones la impulsan. Y eso está mal. Dios quiere de que el hombre tome control totalmente de su templo. Cuando tú dices, no, es que yo tengo control totalmente de mi templo, ya yo soy qué? Un iluminado. Ya yo entiendo el mundo. ¿Por qué? Porque si Dios te da un poder, la persona tiene que tener control sobre ese poder. No puede que, ay, no, una emoción vino, y yo disparé, yo hice esto, yo hice esto. ¿Por qué? Porque el ser humano puede trascender otros niveles. Dios después te lleva a otros niveles. Porque Jehová es un Dios de dioses y Él tiene muchísimo poder. Y Él quiere compartir el poder con el hombre. Pero si el hombre no es digno, no le puede dar poder. Ahora bien, tenemos que la película de Eddie Murphy. La película de Eddie Murphy nos muestra que un varón negro
¿Representando a quién? A Jehová nuestro Dios. Una mujer blanca, el Espíritu Santo. Los que están dentro, más personitas. Así somos nosotros dentro del cuerpo de Dios. Nosotros también estamos conectados con Dios porque somos literalmente las emociones de Dios. En la realidad vivimos dentro del cuerpo de Dios. Y dentro del cuerpo de Dios estamos nosotros. Y dentro de nosotros hay qué? Hay más seres. Hay más seres. Por eso yo le estaba explicando eso a Salomón. Le digo, construye el templo. Y cuando vemos el plano del templo de Salomón, nos damos cuenta que él hizo fue una persona acostada. ¿Por qué? Porque Dios le estaba explicando a Salomón, Salomón, dentro de ti hay más personas, hay más seres. ¿Por qué? Porque tú eres un templo, eres un fractal de Dios. Y Salomón dijo, bueno, ¿cómo las hago para traerlas a esta realidad? Las mujeres, las mujeres son portales. A través de la vagina, el hombre trae sus hijos a esta realidad. Los hijos están dentro del varón. La mujer empieza ¿qué? A traerlos a esta realidad. A esta realidad. Entonces la mujer es la que trae los hijos a esta realidad. Por eso Salomón tomó 1000 mujeres. Son 1000 portales. 1000 portales. ¿Para qué? Para traer a los que estaban dentro de él a esta realidad. Trajo a todos sus hijos a esta realidad. Esa realidad.